Saludos, queridos patitos. Hace relativamente poco tiempo alguien de vosotros me comentó que quería sacar a colación el tema de los Pershing, los euromisiles, y inmediatamente pensé que la persona idónea era Sir Edward Martin, a quien agradezco que estés por aquí. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un cordial saludo para toda la audiencia. Bien, creo que la mejor parte que puedo hacer es presentar un breve esquema de cuál es el asunto y a partir de ahí podemos ir libremente con los temas a tu plena disposición. Básicamente se suele hablar, el tema central suele ser el asunto de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el asunto de los soviéticos poniendo sus misiles o la reacción de la OTAN fue lo primero y luego los soviéticos por la paz universal pusieron sus SS-20? Habitualmente suele ser esta la secuencia real. En 1977, 6 años antes de cuando se pone el asunto al rojo vivo, don Leónidas Brezhnev en la URSS estableció que habría SS-20 en la RDA y en la República de Checoslovaquia. En 1979 el mundo cambia, entra el asunto de Afganistán con el cambio del golpe en Kabul, que es infructuoso y lleva 10 años de guerra en el ámbito de la Unión Soviética, hasta la caída de Kabul, finalmente la salida de los soviéticos en el 89, y el tema de Irán, ayatolás y todo esto que todo el mundo ahora conocerá bastante bien, y el asunto de la doble decisión, precisamente en 1979 respecto de la OTAN, con aquella pregunta que a veces hacían: oye, ¿los americanos de verdad se van a comprometer a perder Chicago por un asunto de Hamburgo o de Múnich? Evidentemente se dan 4 años para negociar. Ahí está el asunto de que acaba en 1983. Los Pershing 2 serán instalados en la República Federal Alemana y los BGM-109 serán instalados en la República Federal Alemana, en Reino Unido, en Italia, en Bélgica y en Países Bajos. En 1983 tenemos el punto álgido, que fue la operación Able Archer, un ejercicio de la OTAN, y el tema de las protestas en Occidente, y que luego sabremos que hubo sobornos por parte de la KGB para movimientos pacifistas en Occidente, incluso financiando el Partido Verde alemán. Con lo cual el tema es amplio, como puedes ver. Bien, Juan Carlos, yo creo que deberíamos sobre todo ser muy rigurosos juntos, y sí que te pediría que fueras marcando bien los tiempos y sobre todo introduciendo cada uno de los temas y su tema. Con muchísimo gusto yo me plegaré al orden que dispongas y espero que sea del agrado de nuestros espectadores. Sí, estoy seguro de ello. ¿Cómo ves el tema del conocimiento público de que en 1977 se produce esa decisión por parte de la Unión Soviética, lo cual a veces las decisiones en la Unión Soviética al otro lado del muro, en el ámbito del secreto, del Soviet Supremo y todo esto, ya fue objeto respecto de lo que ocurrió el día 17 de agosto de 1939, es decir, una semanita antes, prácticamente el día 23, que es el pacto Molotov-Ribbentrop, que es el que da inicio formalmente a la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, el secretismo soviético hace que seguramente muy tarde, mucho más tarde, se sepa esta decisión de Brezhnev, que es tan importante, de ser los primeros de vamos a poner los misiles en la parte de Europa Oriental para adelantarse a cualquier movimiento que tengan los occidentales. Y ese secretismo hace que esto no se conozca por movimientos pacifistas. Yo creo que sobre todo hay que poner el acento, Juan Carlos, si me permites, en el tema de la falta de transparencia informativa, no solo en el bloque soviético, porque per se la ausencia de libertad, la censura y todo lo que una dictadura en plenitud despliega, es algo que no ha de extrañarse. Es decir, hay tropismo, hay oscurantismo, hay falta de información, hay censura, y evidentemente la Unión Soviética lo que hace es, en el tablero de juego, adelantarse, salir con las fichas blancas del ajedrez y colocar las piezas. Yo creo que de alguna manera esto nos recuerda que el que golpea primero golpea dos veces, o el que se adelanta siempre tiene una posición de ventaja. Yo creo que esta segunda observación
retrata mejor la mentalidad soviética, es decir, adelantarse todavía de alguna manera ignorantes de el estado de la crisis profundísima económica que se fue agudizando paulatinamente, precisamente por que la economía soviética, aparte de aprovechar de ciertos errores estratégicos de planificación, pues estaba ahogándose y la carrera de armamentos fue el golpe de gracia que se propinó a sí misma la Unión Soviética dentro de una dinámica en la cual, como digo, era absolutamente ignorante del calado de esta crisis y que se certificaría con la disolución de la Unión Soviética en el año 1991. Todo acelerado, evidentemente, las democracias occidentales lideradas por Estados Unidos aceleraron, empujaron, ayudaron, facilitaron esa caída, evidentemente, sin olvidarnos de la inestimable ayuda de un Vaticano ocupado por Juan Pablo II, un polaco anticomunista de manual. Sí, seguramente te refieres al hecho incontrovertible de que ninguno de los planes quinquenales funcionó, absolutamente ninguno, y que simplemente el hecho de que no hubiera ninguna referencia en control de precios del sistema soviético hiciera que tuvieran que buscar fuera cualquier posibilidad para saber internamente lo que valían las cosas, hasta el punto de que llegaron a reconocer que si todo el mundo se volvía soviético, dejarían a Nueva Zelanda como país capitalista para que marcara el nivel de precios al resto de países. Por lo tanto, eso es un reconocimiento explícito de que el sistema soviético nunca iba a funcionar. Sin lugar a dudas, y además que de alguna manera ellos mismos habían ido en dirección contraria a teóricos de la economía y a grandes economistas matemáticos como el propio Lilly con sus apuntes de ciencia económica. Yo creo que apuntó el camino correcto de lo que hubiera sido un desarrollo si se hubiera jugado con la lucidez suficiente y sin fanatismos ideológicos deudores de una revolución fallida y una serie de... Yo creo que quedaron deslumbrados por sus propios triunfos de otra naturaleza, es decir, no vamos a sustraerle ningún mérito al progreso soviético en ciencia y a otra serie de avances dentro de lo que son las artes y las ciencias, pero aprovecharé para poner una nota positiva, un elogio hacia la Academia de Ciencias y Artes de la Unión Soviética y sus ilustres miembros. Yo creo que, aparte del contexto político, dentro de una dictadura de la asfixia y la ausencia de libertades, yo creo que hay que remarcar que las poetas humanas brillar dentro de un ambiente hostil y eso forma parte del encanto de la humana contradicción. Es importante poner en valor este dato, en mi opinión, pero sobre todo subrayar que la Unión Soviética fue desde su principio un proyecto fallido, fue un proyecto de vida. La izquierda, en su momento recordó el doctor Alban, el socialismo o es democrático o no es. Entonces, mucho antes de la frase del doctor Alban, pues el único europeo que plantó cara desde una óptica democrática de defensa de las libertades y plenamente izquierdas y humanistas fueron Fernando de los Ríos, quien se atrevió a replicar a Lenin en directo cuando el gran visionario, el gran líder incuestionado de la revolución, el gran timonel a la rusa, dijo aquella barbaridad incalificable de libertad para qué. Pues don Fernando de los Ríos le respondió en directo, porque ya es tener actos de valentía, libertad para ser libre, señor mío. Entonces, yo creo que estaba sentenciada desde el inicio. Nació bajo un marxismo y terminó de una forma dramática y acelerada porque siempre, yo creo, y es una opinión que no sé si algunos de los más ilustres y libertados espectadores compartirán, pero yo creo que en el sentido común dice que la Unión Soviética cometió un acto de
de autosabotaje de un hundimiento muchísimos años antes de certificarse su defunción en 1991. Era una consecuencia lógica, pero fue una línea diametralmente opuesta, sin las sutilezas, sin la inteligencia, sin la visión táctica de la China de Deng Xiaoping, que entendió que se podía compaginar un país, dos sistemas, y que la realidad impuesta por la economía libre de mercado era absolutamente incuestionable. A partir de ahí, pues, lo que debía aportar una visión de izquierda pragmática frente a un capitalismo salvaje no era un comunismo salvaje, igualmente salvaje y cavernario, sino poner un toque, un rostro humanista, que diría el rostro humano, que diría el bueno de Alexander Dubček, el líder checo, pero aquello fue aplastado por la bota soviética en 1968. Cualquier tipo de libertad les parecía un acto burgués, es un insulto a la inteligencia y es algo absolutamente... Es muy triste tener que decir esto, porque trae a la memoria las vidas robadas y los millones de muertos que trajo tras de sí el comunismo, sobre todo en la etapa estalinista. En efecto, te referías sobre todo el tema de los ríos en Moscú, 1921, cuando se reúne la Internacional allí, habiendo triunfado la revolución comunista y estableciendo la idea de que todos los partidos socialdemócratas se transformaran a semejanza del bolchevismo, y aquellos que aceptaran pues se transformarán en Partido Comunista D, lo cual resulta curioso porque contradice precisamente la contradicción primaria y secundaria, en donde ponen el frontispicio por encima el tema de la revolución mundial y proletarios del mundo unidos, y solamente secundariamente la idea de que en aquellos países que sean ocupados o que sean colonias o tengan alguna vicisitud de estas, entonces la burguesía nacional puede ser aceptada por la situación del movimiento comunista para hacer un movimiento conjunto patriótico, pero siempre subordinados a la contradicción primaria, que es la de proletarios del mundo unidos, pero evidentemente proletarios unidos a Moscú, que era aquel que mandaba y era el faro de todo el movimiento, incluyendo por ejemplo los 5 de Cambridge, que vieron eso, y King Philby entre ellos acabaron 5 minutos antes de que le detenieran yendo a la patria de los sobornados, como era Moscú. Como relató en su día el agente de enlace soviético en el Reino Unido, en concreto en la Universidad de Cambridge, Yuri Monin, ¿no? Este libro, que creo que su título, si no me falla la memoria, puede fallar, y pido disculpas, la traducción de España en Editorial Planeta se llama Mis camaradas de Cambridge, pero no sé exactamente cuál es el título, no lo recuerdo, porque ya saben, de buscar el gancho comercial tanto la cinematografía como la literatura. Sí, es importante, los relatos son importantes y por eso está bien que las cosas se escriban, porque como decía, en los años 70 se tiende a establecer la idea, sobre todo pensando en James L. Carter, ese antiguo cacahuetero del gran estado de Georgia, que fue presidente desde el 76 hasta el año 80, la idea de una distensión, de que se rebajaron las tensiones, ese loco gorila llamado Nixon con sus guerras en Indochina y todo esto, que se acabaron y hubo una especie de paz con la Unión Soviética, una distensión, una tranquilización, pero el relato falla porque fue Brezhnev en el 77 el que establece la idea de meter armas nucleares en el suelo europeo, transgrediendo algunos de los tratados que ya habían sido firmados desde la etapa de los años 60, luego los años 70, y precisamente con el señor Nixon, los tratados SALT y muchos otros que establecían la idea de rebajar la tensión, rebajar armamento, y la Unión Soviética secretamente se lo salta. Lo digo porque habitualmente se suele establecer la idea de no, el punto de giro suele estar con Reagan, que cuando es electo vuelve a meter esteroides a la Guerra Fría. Claro, eso también vuelve a romperse con lo que decía en 1979. Todavía estaba el señor James L. Carter, era el presidente de Estados Unidos, y se producen dos fenómenos curiosos. Uno, dentro del ámbito soviético, en Afganistán, un estado que en otros tiempos, y seguro que lo sabes mucho mejor que yo, entraba dentro del gran juego, el gran tablero, entre los rusos y los británicos, hasta el punto de que se inventaron una
una pequeña puntita para no tener contacto, que fue el tema del Valle del Pansir. Luego estuvo el león del Pansir, muerto, asesinado el 7 de septiembre del 2001. Pues evidentemente en Kabul había por los talibanes. Sí, por un par de presuntos periodistas belgas que se camuflaron como tales para tratar de asesinarles antes del 11 de septiembre. En efecto, era un movimiento en el que gente que habían vivido en la Patrice Lumumba de Moscú, bajo las tetas del comunismo soviético, llevaron el dogma marxista-leninista para cambiar un régimen que ya era comunista, pero de otra facción. Esto ya pasaría luego en los años 80 en Etiopía. Estas cosas pasan de una rama del marxismo tratando de quitar de en medio a otra rama que es contraria. Y resulta curioso porque eso destruyó las posibilidades dentro de la situación de Afganistán. Tenían un sistema rural con un sistema de contraprestación social ligada un poco a la tradición islámica, y al laminar todo eso, pues evidentemente dejaron a toda esa población rural en manos del islamismo yihadista, tal y como se vio, por dogmatismo religioso y político laico de Moscú. Y por el otro lado tenemos el asunto de Irán, en donde por la paz de una María, como había problemas con el ayatolá, que estaba en París y quería ir a Irán para tomar el país, y estaba antes Reza Pahlavi, que tenían una cierta idea de lo que había pasado con la operación Ajax, Kermit Roosevelt, Mossadegh y todo esto, una especie de mala conciencia. Dejaron que se quitara del medio al Shah y dejaron que hubiera una dictadura teocrática que en principio había estado apoyada por movimientos de izquierdas, pero que luego, a lo largo de los años 80, y ahora muerto Raisi, se puede decir el carnicero de Teherán, firmó 4.500 firmas de muerte para opositores de izquierdas, para que luego ahora los... Es el gran autoengaño de muchísimos izquierdistas de salón o falsos izquierdistas de la era actual, ¿no? Es decir, venerar un monstruo, una aberración como el Irán actual, ¿no? Esa falsa revolución, que es una contrarrevolución de toda regla, que se ceba por encima de todo con los militantes de izquierda y que hace cometer verdaderas atrocidades. Yo soy testigo directo de haberme entrevistado con militantes de izquierda iraníes que no tenían la más mínima sombra de duda de por dónde iba la situación y cómo iba el monstruo a quitarse el disfraz inmediatamente, estando Khomeini implicado y con la connivencia de una potencia extranjera, europea, en concreto Francia, que dio cobijo durante muchísimo tiempo. Es decir, esa obsesión de cierta izquierda por cortejar el fanatismo y apoyar cualquier tipo de movimiento, por aberrante y divertida que sea, siempre que sea ponerle una carga de profundidad a las columnas culturales de lo que ellos consideran una civilización occidental prohibida, da igual que tenga sede en Cambridge, que en Bonn, que en Madrid, donde sea, ¿no? Son una gente auténticamente a prueba de cualquier permeabilidad de sensatez o de cualquier tipo de amago de fanáticos. Impresionante, sí, además considero importante poner en cuenta a lo peor de estos movimientos que se basan en el odio a todo, a todo lo que significa. Si estas cosas tuvieron afectación, ahora que me acabo de acordar, en 1968, precisamente con todas estas cosas, Berkeley, en Inglaterra también hubo movimientos, París, en mayo del 68, movimientos de estudiantes. En Alemania hubo una visita del Shah de Persia, del Shah de Irán, y hubo un policía que asesinó a un estudiante. Esto fue importante porque fue la chispa fundacional de la Rote Armee Fraktion, de la Baader-Meinhof, lo cual es curioso porque luego se ha sabido que ese policía estaba a sueldo de Markus Wolf, estaba a sueldo de la Stasi, y por tanto fue la Stasi la que provocó el incidente que creó la Baader-Meinhof. Con lo cual las cosas tienen siempre algo que puede
conocerse mucho tiempo después. Y fíjate, Juan Carlos, que Marcos Wolf es el implicado directo en la caída de una de las cabezas más lúcidas y uno de los líderes de la socialdemocracia europea, ¿no? Willy Brandt, canciller alemán Willy Brandt, tan corto mandato, ¿no? Pero que es además a su vez un hombre que sentó las bases de tendió la mano a completar en Europa y a entendernos con la parte soviética de la nación, ya que estamos en un suelo no tiene que haber canales de no sentido, no tener canales de comunicación ni consideración con aquellos que en un momento determinado también ayudaron a vencer al nazismo en los campos de batalla de Europa, con 25 millones de víctimas según las últimas estimaciones. La Unión Soviética, evidentemente dejando aparte la vocación imperial del sovietismo, es innegable que todos aúna dentro de lo que es la estructura del bando aliado, y la URSS no se da la guerra Alemania. Y bueno, yo creo que la aportación de Willy Brandt es fundamental con la realpolitik, que seamos realistas, seamos gente sensata que toca de pies al suelo, y no podemos sustraernos porque vivimos en la misma casa como europea. Tenemos que abrir canales de diálogo porque él ya preveía y había vivido como tal de Berlín la construcción de esa relación de esa monstruosidad después del muro de Berlín, y no quería construir más muros entre seres humanos, entre pueblos que habitan en la propia Europa. Es decir, el concepto de vecindad desde la diferencia y desde el respeto. Esto es muy importante reivindicarlo. En efecto, Willy Brandt cayó porque desde la Stasi se infiltró la Cancillería y pusieron a gente cerca del canciller en su fuero más interno, en su círculo más próximo, lo cual evidentemente cuando se supo obligó a ciertas dimisiones, y luego en 1982 acabó entrando la CDU con Helmut Kohl en la Cancillería de la República Federal de Alemania. Es un elemento interesante porque comentaba antes que en 1979 la OTAN, un pacto defensivo, a pesar de que algunos pretendan prácticamente que es como el RIS, que es el operador mundial para conquistar el universo, parece como aquel final de Pinky Cerebro. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Pinky? Bueno, Cerebro, bueno, pues vamos a conquistar el mundo. Bueno, pues no, la OTAN no está para conquistar el mundo, está para defender a las unidades que participan libremente de su realidad. Y en 1979 se dieron el plazo, bueno, esta gente está poniendo SS-20, vamos a poner 4 años para tratar de negociar con esta gente, los del Pacto de Varsovia, cosa que no fue útil, fue inútil, porque no negociaron nada, y por lo tanto se vieron obligados a poner ellos sus propios misiles para contender, para tener la contención que ya diría aquel famoso embajador en Moscú en 1946, o el propio señor Churchill en Fulton, Missouri, en el mismo año 1946. Yo creo que dentro de lo que es la cronología de estos hechos es importante no perder la marca, la variable geoestratégica, ¿no? Como has explicado, Afganistán y la revolución iraní. Entonces es un hecho de capital importancia que además Estados Unidos en una etapa de adaptación o aparente adaptación a un escenario internacional multipolar, no sabe gestionar del todo bien, le estalla en la cara prácticamente al pobre Jimmy Carter, le estalla la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán, y todo esto es algo que impacta, y como estamos en contexto histórico, estamos en una etapa de aparente adaptación, de aparente transición. Yo creo que es muy importante también ver que los años 70, con toda la violencia en el terreno social, la violencia de la crisis económica creada sobre todo por la subida, hasta las nubes prácticamente del precio del barril del petróleo, y la crisis gestionada por la OPEP, por la Organización de Países Importadores de Petróleo, esto genera una crisis de envergadura mundial. Esto es muy importante ver
las consecuencias que esto pueda tener en los focos de estabilización y de desestabilización. Y Estados Unidos pues no deja libre con cabeza y siempre está instalado en esa doctrina Monroe que lleva aplicando desde prácticamente que sucedió la guerra de Cuba con España, es decir, defiende los intereses que considera suyos, y si no son suyos los hace aparecer ante la opinión pública como si fueran suyos y legítimos, ¿no? Lo mismo harán los soviéticos, son dos bloques como vocación imperial, ¿no? Y la Unión Europea está más ocupada en ser un terreno de paz, en darle contenido a esa Europa de los ciudadanos, surgida poco a poco a través de la evolución de esa Comunidad Económica Europea fundada en a partir del Tratado de Roma en 1957, y a veces es tan buena que no se sabe muy bien qué quiere ser de mayor. Sí, hay dos elementos que complementan en 1979. Además de lo que comentabas, que resulta curioso señalar que secuestran la embajada de Estados Unidos y no la de la Unión Soviética, que había hecho lo que había hecho en Kabul, y habrían podido justificar el hecho de haber asaltado la embajada de la Unión Soviética y no la de Estados Unidos, porque evidentemente... Bueno, el Gran Satán, según Khomeini, pasa a ser el Gran Satán, sí. La soflama de Khomeini se dirige como se trasladaría muchos años después. Sí, lo digo porque... De los 80 se trasladaría en Fatwa. Lo digo, sí. Contra el pobre Salman Rushdie, ¿no? Pero es importante decir cómo el odio al comunismo, porque representa la figura de Marx, que es un judío, en primer lugar, judeofobia y antisemitismo ahí innegable, indeclinable, eso es muy representativo de lo que va a ser la mentalidad del demo de una izquierda que demoniza todo lo que considera y reniega de las bases de sus propias bases intelectuales, y evidentemente está el ateísmo o las afirmaciones del propio Karl Marx sobre la religión europea del pueblo, ¿no? Y como solo la religión, por encima de todas las religiones, la más única y verdadera es el Islam, pues la bestia es en primera instancia todo lo que huela o lleva el sello comunista, pero resulta que parece ser que los odios estaban muy repartidos y bueno, no se sabía muy bien quién era peor, pero el título de Gran Satán al final fue a parar a Estados Unidos, sobre todo en los días de aquel asedio de sitiar la embajada durante casi 500 días. Sí, lo digo porque no es algo que me inventé yo. Lo dijo Mahmoud Ahmadinejad, que luego se descubrió que estuvo en el secuestro, que estuvo por allí metido, hay alguna imagen que lo demuestra, que para autojustificarse o para quitarse según qué cosas que podía tener en la mente, llegó a decir, no, es que fuimos a asaltar la embajada de Estados Unidos, pero en la asamblea que se decidió, se comentó, bueno, y si en vez de asaltar la de Estados Unidos asaltamos la de la Unión Soviética por el tema de Kabul, que acaba de ocurrir hace un momento. Por tanto, eso estaba al parecer en el menú, pero finalmente decidieron no, el Gran Satán, Estados Unidos, y vamos, porque bien tenían en Nueva York en 1980 tenían al Shah, que estaba a punto de morir, pero lo tenían en cuidados intensivos en una clínica de la Gran Manzana. Pero ciertamente hay dos elementos que iba a decir de 1979. Uno es el Parlamento Europeo, primera vez que se elige directamente. Antes eran representantes de los Estados miembros y de los parlamentos nacionales. Simone Veil, primera presidenta, ahora que dice, no, la primera mujer es no sé quién. No, ya en 1979 había una mujer presidiendo el Parlamento Europeo. Un faro de la defensa de los derechos humanos y que en 1979 y que en 1979 hay una mujer dirigiendo el Reino Unido, que también es muy importante, antes incluso de la llegada de Ronald Reagan, que es Margaret Thatcher. Menudo recuerdos tengo yo de aquello. Sobre todo, con el paso del tiempo yo he ponderado la figura de Thatcher, que evidentemente diferencio la persona del personaje y bueno, trato de, sobre todo, que no dejarme llevar por ciertos análisis muy ideologizados, muy sobre todo al personaje y lo decisivo que fue que una mujer viera por primera vez en la historia
un primer ministro de esa valía, de esa capacidad de liderazgo, aunque sus políticas desde mi punto de vista es incuestionable que trajeron en lo social unas consecuencias indeseadas y que agitaron las aguas de los nacionalismos, es decir, combatir con fuego, un nacionalismo inglés y un evento que quiere revivir las glorias imperiales y demás, como se dio en la guerra de las Malvinas, cuando la intención era, sobre todo, no perder unas elecciones que Margaret Thatcher no tenía claro, ganar las encuestas eran desfavorables y se sacó un conejo de la chistera. Y el truco, lamentablemente, le funcionó. Las masas en Londres, lo recuerdo, de todos, estaban enfermolizadas y eran personas que eran muy razonables, nada nacionalistas, que se podía dialogar con muchísima fluidez con ellas. En 24-48 horas se volvieron unos nacionalistas ingleses, no británicos, ingleses, irredentos, con un supremacismo, con una prepotencia y una arrogancia absolutamente increíble, ¿no? Y bueno, tenía un poder mágico, un poder de reacción, era bastante razonable, con el tipo de motor de materia europea, muy de barrer para casa con el cheque europeo, pero ni de lejos estaba la línea del desastre que ha conducido al mayor error política doméstica y exterior del Brexit, el desastre injustificable. Ella no estaba ni una persona muy inteligente, muy práctica, y que, al menos siendo mujer, aportó muchísimo, puso en valor la función femenina, feminizó para bien la política del Reino Unido y abrió el camino para determinadas políticas que incluso gobernantes de signo político distinto como Tony Blair, pues siguieron en la línea de defender por encima de todo, como diría Lord Acton, Gran Bretaña no tiene objetivos, tiene intereses, ¿no? Por la política de Estado debe prevalecer el gobierno Tory o gobierno Labour, ¿no? Laborista. Y efectivamente en esa época fue cuando se producen estas instalaciones de estos euromisiles, porque los países occidentales veían como del otro lado del muro, a pesar de que igual la gente no era consciente de lo que estaban instalando, los países como Inglaterra, Reino Unido con Margaret Thatcher, Helmut Kohl, fundamentalmente por Alemania, fueron los dos pilares para pedir para sus países estos misiles estadounidenses de corto alcance para contrarrestar los que ya habían instalado en el otro lado. Problema, el tema de la percepción. Desde el ámbito occidental había libertad, había posibilidad de hablar, de manifestarse y de propagar la idea de la paz universal, un poco inconscientemente, porque si vis pacem para bellum, y esto se ha verificado en Ucrania, claramente, porque los gobiernos del siglo XXI de Ucrania se han ido desarmando progresivamente hasta llegar al 24 de febrero de 2022, en el que Rusia hizo lo que hizo. Por tanto, extrapolando hacia el pasado, evidentemente los gobiernos occidentales eran muy responsables de sí mismos, sabiendo que el verdadero armamento lo tenían los Estados Unidos a través del paraguas de la OTAN, y por eso establecieron esa situación que comenté antes respecto de dónde iban a estar en Italia, en Alemania, en Bélgica, en Países Bajos, en Reino Unido, pero la población se manifestó, a diferencia de lo que pasaba en Europa Oriental, donde insinuaste un caso, pero evidentemente está el 53 en Berlín, está el 56 en Budapest, en Hungría, está el 68 en la zona de Praga, Checoslovaquia, está el 81 con Gdansk, Solidaridad en Polonia, y hay muchos otros casos. El general Jaruzelski, al frente del gobierno, yo se presentó con el sindicato, bueno, llama sindicato aquello, es muy atrevido desde el punto de vista tradicional, no representaba a la clase obrera para nada, era una herramienta, era un cuerpo de guardia político, pero ha posicionado al comunismo bajo la denominación de sindicato Solidaridad. Estaba en coincidía en un sindicato totalmente controlado por el clero y con un discurso anticomunista muy ganado y sobre todo teniendo el viento a favor de un gobierno comunista liberticida que conculca la libertad, ¿no? Pero esto forma parte de lo que es el relato de aquellas situaciones, aquellos recuerdos de la moda soviética en
la Hungría de 1956, la diáspora consiguiente, todos los que logran escapar, el 78 en Praga, el 81 en Gdansk, evidentemente que es algo que, bueno, a mí personalmente me es fácil recordarlo, que me quedó en la retina y siempre me impresionado, sobre todo la forma de hacer acción a todos estos históricos con grandes crónicas periodísticas que hoy brillan por su ausencia, por desgracia. Y con paisanos bien heroicos. Recuerdo en el año 56, precisamente, hubo la participación de uno de estos tanques de último modelo, soviéticos, y un paisano cogió el tanque, que lo habían dejado ahí abandonado en mitad de la calle, y lo llevó a la delegación británica, lo cual fue desmontado, llevado pieza a pieza por valija diplomática, lo cual los británicos, con ende los ámbitos de los aliados occidentales, supieron, a través de ese paisano heroico, que hizo lo que hizo, cómo estaba constituida el ámbito ingenieril de ese último modelo soviético, hasta el punto de que cambiaron los británicos. Bueno, nosotros tenemos esto, igual hay que hacer alguna mejora y construir algo un poquito mejor. Por lo tanto, en esa historia hay heroísmos particulares que se juegan el todo por el todo en una situación en el Occidente, que había libertad, pero en Oriente no podías protestar como hicieron contra los euromisiles. Era imposible. Y cuando lo hacían, les aplastaban con la bota soviética. Así es, y además sobre todo porque es muy importante resaltar ese binomio tensión-distensión, es decir, despliegue de misiles, tratado de desarme, ¿no? Y esto es muy, muy importante, porque esto nos va a llevar a un recorrido con el SALT, START 1, START 2, y finalmente el corolario culmina en Reykjavik, con aquel acuerdo entre Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos. Sí. Todo esto es muy importante recordarlo, porque cada uno tiene el deber y el haber de hechos factuales. El calendario factual es el que es, pero el corolario, perdón, pero que el calendario nos ayuda también a ir recordando la progresividad, la escalada de todos estos hechos, y el paso adelante, el paso atrás, la timidez, el miedo que imperaba en aquella época, el miedo a quién iba a apretar el botón, qué iba a pasar, ¿no? Todo esto, ¿no? Y bueno, el eco de las palabras del presidente de los Estados Unidos, el señor Gorbachev, derribe usted este muro, no que caería entonces finalmente, ¿no? Estos son ecos de las voces del delito de la opresión y de la represión, ¿no? Pero cada uno de los actores implicados tiene un pasivo y tiene un activo, es decir, aquí nadie puede sacar la cabeza más, es decir, los soviéticos han enredado todo lo que han podido en las filas occidentales y con un cinismo sin igual. Decía, OTAN no, oiga, y Pacto de Varsovia sí, ¿qué quieren ustedes decir? Yo lo mismo les diría a todos los paladines defensores de la NATO. Entonces, NATO sí, y Pacto de Varsovia, ¿qué hacemos? Pues ni Pacto de Varsovia, ni NATO en consecuencia, ¿no? Es decir, bueno, son políticas que bajo la equidad de las grandes potencias, bajo el ala de Estados Unidos o bajo el ala del maltrecho y auto boicoteado imperio soviético, pues yo creo que es importante poner en valor que más entre ellos han hecho sus jugadas, Juan Carlos, que lo quiero también compartir con la audiencia. Hay que recordar los diálogos, por ejemplo, del ministro McKinnon en su momento, dialogando cara a cara con el premier soviético Khrushchev, en este caso, para llegar a algún tipo de acuerdo, de distinción, algunas cuestiones importantes bilaterales entre los países, por la falta de finura, entre comillas, de los Estados Unidos en ciertas cuestiones en la escala internacional, ¿no? Es decir, lo que se suele decir en un español coloquial de hacer una pirula, ¿no? Es decir, hacer una jugadita cada uno, defendiendo sus intereses y accediendo a reunirse con quien convenga para llegar a una defensa de los intereses nacionales y también a su aportación al común de la defensa de los valores del bloque al que pertenece, ¿no? Y hay que pactar y dialogar con esto se hace. Y aquí todo el mundo ha cometido errores de bulto, ha sido tan bruto
como fino y hábil, o sea, que todo el mundo tiene por ahí una lista larga de hechos, y Francia no me la voy a dejar, porque el tema de Irán, tener allí a este individuo, Khomeini, que no lo voy a calificar porque es una cuestión fanática, le califican por sí mismo, yo creo que es un hecho no atender a determinadas llamadas de atención, determinadas sugerencias de servicios de inteligencia aliados dentro del bloque occidental, de las democracias occidentales, y hacerle llegar al fiscal de Persia que dejará de buscar comunistas en las universidades de Teherán, porque los habían liquidado a todos con la colaboración de los servicios occidentales y la policía tremenda del Shah de Persia. Había acabado con cualquier vestigio de libertad, y había diezmado las filas de los estudiantes de izquierda, ¿no? Entonces, ¿quién podía dar un golpe de la situación? Pues el golpe como algún servicio de inteligencia puso sobre la mesa, lo iban a dar los clérigos, con Khomeini al frente, que fue visto en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando hacía las maletas para volver a Teherán, como luego la dura realidad plasmó en imagen. En efecto, la historia tiene más vericuetos de los que pudiera parecer y, evidentemente, por ejemplo, en 1989, en diciembre, Ceausescu cae en buena medida por la aportación del KGB, como dijo el ilustre periodista Tico Medina en un libro que escribió a propósito de los servicios de inteligencia. O el hecho de que quien proliferó las armas nucleares en los años 60, 70 y 80 fue Francia, con su connivencia con Pakistán, con Irán, con Irak y con muchos otros países del ámbito musulmán, cosa que ahora parece como que Francia fue la Dalí de la paz universal y evidentemente lo de Francia es una maravilla desde el punto de vista de los modales versallesos, la diplomacia, el pactar con Dios, con el diablo y con quien haga falta, defender los intereses estratégicos internacionales de Francia, cueste lo que cueste, es impresionante, para quitarse el sombrero de cualquier punto de vista, porque hay que recordar que entre otras hazañas, el plan nuclear israelí y buena parte del real israelí, pongo una fecha concreta de la crisis del canal de Suez en adelante, la aviación israelí en un término de distancia se defiende de sus agresores que quieren acabar con el pequeño país nacido de las cenizas del Holocausto y ubicado en el histórico Israel religioso. Quieren acabar con todo vestigio de cultura judía, un país pequeño rodeado de enemigos, pues quiere hacer plan nuclear. Lo hace Francia. Las centrales nucleares israelíes son obra de Francia. Los primeros aviones tan modernos, tan eficientes, son aviones, son Dassault, son franceses. Entonces, aquí hay una historia de cinismo, ocultación, vanaglorias, cosas que se hacen a plena luz del día y cosas que se hacen en un rincón y a oscuras. Es decir, aquí hay todo tipo de triquiñuelas, todo tipo de maniobras y nadie puede presumir de ser más listo, ni siquiera, por supuesto, más tonto o menos tonto que los demás. Eso vaya por delante. Aquí todo el mundo ha hecho de todo. Ha hecho el ridículo, ha hecho grandes hazañas, ha hecho cosas loables, ha hecho cosas absolutamente inmorales y censurables, como toda obra humana, individual o colectiva. Y hay una persona, antiguo general británico, Sir John Hackett, que puso sobre la mesa aquello que estaba en Run Run encima de aquel momento, como fue aquel libro del 79, la Tercera Guerra Mundial, que establece los pasos de cómo iban a sucederse. Cuando apareció se armó un lío impresionante, porque la valentía cívica, humana de este hombre, un hombre uniformado, ¿no? Y un hombre, un auténtico caballero de pies a cabeza, ¿no? Un aristócrata de la intelectualidad del pensamiento, un caballero. Fue impresionante, fue una sacudida tremenda en la opinión pública británica, europea, incluso cruzó el charco con dirección a los Estados Unidos. Fue una sacudida, sobre todo en los centros de estudio estratégico y en los centros universitarios que estudian política estratégica de defensa y de exterior. Y hay unos episodios que fueron
traducidos al ámbito de la situación audiovisual y que tienen relación con casos que sucedieron realmente. Un primer caso, por ir por uno de ellos, como es la película de 1983, como es Juegos de Guerra, de John Badham, que establece la idea de que en Crystal Palace, bueno, en el caso del NORAD, que está en Colorado, en Colorado Springs, en medio de Estados Unidos, hay un amago de situación que esta sí fue real, el hecho de que hubiera un programado, pero que no se supiera, un ejercicio que sucedió en 1979, no en 1983, pero la película es del 83. En la película se enmascara como que hay una persona, un friki, un nerd de Seattle, que entra en las computadoras de NORAD y juega con WOPR, que era el agente de juegos de guerra de... Perdona, Juan Carlos, recuérdame una cosa, ¿te refieres al personaje interpretado por Matthew Broderick? Sí, sí. Por un casual, sí, Sí, porque sí. ahí le descubrí y me cautivó. Es un personaje que tengo una especial simpatía. Luego ya un tiempo más tarde, un par de años o tres más tarde, y volví a disfrutar de ver su cara como protagonista en uno de los protagonistas, sino el primer protagonista de Lady Halcón, ¿no? Me gustó mucho y me cae muy simpático, tanto en comedia como en otro tipo de papeles, ¿no? Y esta película tengo vagos recuerdos porque te vas olvidando de ellas cuando no las frecuentas, pero tengo un recuerdo muy vivo de la repercusión que tuvo, porque claro, en el año 1983 estábamos mucha gente estaba muy pendiente, se hablaba en mi propia familia, ¿no? Bueno, la tensión que había entre los bloques y bueno, era mirar la portada del periódico, estar pendiente de las ediciones, de las noticias, de las breaking news, ¿no? De las últimas noticias, de todo lo que pudiera haber, que nadie, por favor, apretara el botón que te pensara concentrarte. Que ya había habido suficiente con dos guerras mundiales y que si había una tercera, Albert Einstein ya dijo que si había una tercera guerra nuclear, que la siguiente ya sería, si los que sobrevivieran, serían los que se tirarían las piedras, ¿no? Algo así, ¿no? Sería con piedras esa conflagración, ¿no? Pues esto es la realidad. Hay un miedo en el ambiente y el cine no podía sustraerse a ello. Y Juegos de Guerra yo creo que es una de esas películas de referencia de la época que, bueno, con un tono más ligero, dejaba ese mensaje subliminal de decir, bueno, a ver que ojalá se comporten los que nos gobiernan, porque nos estamos jugando la supervivencia de este bello mundo, de este planeta, ¿no? Que nadie apriete un botón. Sí, Albert Einstein dijo, no sé cómo se va a combatir en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo será la cuarta, con palos y piedras. Y evidentemente esta película que aparecía Gracias por el recordatorio. Sí, de nada. La película que aparecía como un entretenimiento, un poco en los años 80, que luego ha sido utilizada bastante como nostalgia de aquella introducción con las maquinitas, recreativos y todo lo que se ve que es muy ochentero, pero traslucía, como decía antes, una realidad que fue real en un ejercicio que se coló en el NORAD en 1979 y que estuvieron a punto, porque el tema del DEFCON, que en teoría paz es el DEFCON 5, guerra es DEFCON 1, pues estuvieron en DEFCON 2 a punto de llegar a DEFCON 1 en 1979, con lo cual es un hecho que fue real, enmascarado en una película más o menos entretenida. Es que fíjate, Juan Carlos, que hay digamos, de lo que tú estás diciendo, yo y de lo que dices de tus palabras, infiero algo que es importantísimo, en mi opinión, ¿no? Es decir, cuántos hechos no se nos ocultaron, cuántas cosas se han quedado en el tintero, cuánta información clasificada, confidencial, cuántos hechos de capital importancia, cuántos detonantes, cuántos amagos del conflicto estuvieron a punto de explotar y se nos ocultan. Sí, ejemplo práctico, una película, bueno, es más bien una serie, Deutschland 83, que luego tuvo secuelas en Deutschland 85 y Deutschland 89. En la primera se pone de fondo una situación de infiltración en el ámbito del ejército de la República Democrática Alemana en favor de la, bueno, parecido de lo que decíamos de Willy Brandt, pero en el caso del ejército dentro de la República Federal Alemana y cerca de la OTAN. Pero en el final de la serie está Abel Archer.
aquel ejercicio de la OTAN del 83 en el que los soviéticos estuvieron absolutamente... Eagle Archer. Sí, Eagle Archer, que sería pues el arquero capacitado, ¿no? Que tiene la capacidad de la habilidad, ¿no? La flecha, ¿no? Sí, los soviéticos estaban absolutamente convencidos de que la OTAN iba a atacar, lo cual habría roto completamente toda la doctrina estratégica que tenían desde que surgió el organismo, porque siempre se ha definido como una organización defensiva, estrictamente. Pero dentro de eso, aunque no aparezca en la serie, y está en la realidad, Stanislas Petrov, teniente coronel del ejército soviético, vio 5 marcas que llegaban y dijo: los americanos, de atacarnos, no van a atacar con 5 misiles, van a atacar con todo. Y por tanto dijo: me salgo a fumar. Y en vez de decir, le doy al botoncito y peto todo, dijo: me fumo un pitillo y bueno, vamos a esperar un poquito. Con lo cual, ahí también hubo ese momento en el que se supo después, mucho después, que pudo haberse ido todo al carajo simplemente por un mal funcionamiento de los instrumentos soviéticos. Bueno, y para mal funcionamiento Chernobyl. Sí, claro. Esto es algo, a mí eso me ha marcado para como la tragedia de Bhopal en India, ¿no? Pensando en la gente, los damnificados, en esa imagen pavorosa, ¿no? De algo que podía, fruto de la negligencia, de la avaricia humana, ¿no? Muchísimos defectos, un conglomerado de defectos humanos capitaneados por el fanatismo, la cerrazón y sobre todo la nula empatía y la consideración hacia el otro. Sí. Me marcó muchísimo, porque además en el bloque del este la política, sobre todo, es decir, el mal comunismo, porque el buen comunismo es de la Comuna de París, lo comunal, lo comunitario, eso me parece muy positivo, ¿no? Pero el comunismo, el bolchevismo es un cáncer desde su propio nacimiento, ¿no? Como demostró, ¿no? Con una serie de falsos mitos, falsas hazañas, y sobre todo con millones de muertos, y algo que es absolutamente injustificable y que hay que subrayar una y otra vez. Ya lo dijo Fernando de los Ríos, y que está en su maravilloso libro Viaje a la Rusia soviética, es decir, la libertad es absolutamente, es algo maravilloso, es irrenunciable, por lo tanto libertad para ser libre. ¿Cómo que libertad? ¿Para qué? ¿Qué está usted diciendo? ¿Qué sandez es esta? ¿Qué canallada, ¿no? De tipo intelectual, qué trampa política nos quiere usted plantear? ¿Cómo vamos a renunciar? Y que todo lo que se oponga a su liberticida ideal son libertades libres. Pero ¿con quién se cree usted que está hablando, hombre? Y lo mismo le diría yo a muchísimo liberticida, vestido de demócrata del bando occidental, evidentemente, ¿no? Donde están los anales repletos de muertos en unos cuantos armarios, ¿no? Es decir, de temas pendientes o de una agenda que no es precisamente para ponerse unas medallas, ¿no? Yo creo que es muy triste que hayamos estado siempre con esa dinámica de meter miedo, un bloque al otro, y la ciudadanía, el ciudadano de a pie, el que está influido y que es normal, está al socaire de las noticias, cree que en cualquier momento va a ser la víctima de una guerra que una banda de desarmados va a desatar con unos fines absolutamente egoístas e impulsados por una minoría que solo quiere, que están borrachos de poder y que solo quieren, tienen una voluntad imperialista y que solo quieren imponer su voluntad, aunque sea a costa de la eliminación, no del otro bloque, sino de la humanidad en su conjunto. Entonces, esto lo hemos vivido, y esa pulsión, esa amenaza, esa sensación de que esto puede explotar en cualquier momento, en los años 80 era muy viva, ¿no? Y es muy de agradecer que tanto el presidente Reagan, por la parte de los Estados Unidos, como Mikhail Gorbachev, que tan mal se han portado en la URSS, en la Federación Rusa y en Europa, con él, yo creo que, aparte de los propios errores que él cometiese, yo creo que es un hombre injustamente preterido, y también hay que poner en valor cosas, como por ejemplo, curiosamente, los presidentes republicanos,
la distensión con China y con la URSS de la mano de Nixon, y la distensión y la firma del Tratado de Cambio Nuclear de la mano de otro presidente republicano, como fue el antiguo gobernador de California, Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos. Las cosas hay que decirlas, la verdad, es la verdad, y no hay que tener miedo a pronunciarla. Sí, ciertamente. Y ese asunto de estar tan vivo, quizá podrías ampliar un poquito tus memorias respecto de Abel Archer cuando eras jovencito, respecto de lo que se vivía en aquel momento de aquellos ejercicios de la OTAN. Bueno, es que en aquellos momentos, mira, en el Reino Unido había unos movimientos pacifistas, o aparentemente pacifistas, agitados por la inteligencia soviética. Eso para empezar. Eso ya se comentaba en la prensa abiertamente, incluso en el canal BBC, ¿no? En el canal BBC. También ha ganado prestigio y últimamente, pues bueno, ha venido en un canal que no gusta mucho de ciertos tics a la televisión con unos objetivos más estéticos y comerciales que de calidad de los contenidos. Pero bueno, eso está al margen. Estaba ahí, era en 1963, Juan Carlos. Es que el tiempo volaba. Yo soy del 69. Calcular la edad que yo tenía, pero yo era plenamente consciente de guerra porque vivía en un ambiente muy consciente. Era una familia muy política, en el mejor sentido de la palabra, muy consciente, preocupada por la educación, por la formación, por la historia, por ser ciudadanos de nuestro tiempo, ¿no? Ciudadanos globales, concienciados, políglotas, bien informados, con valores, ¿no? Y que podíamos aprender de cualquiera, sobre todo el que pensaba diferente, que es el que nos va a hacer pensar, el que nos va a aportar, el que nos va a sumar, ¿no? Y que queríamos un mundo sin fronteras mentales, sin prejuicios, sin tirar todas las fronteras. Había que tirar los muros que nos rodeaban. Eso era muy importante. Y el año 73, Abel Archer es algo fundamental. Es decir, se tiene la sensación de que, bueno, aquí es que estamos jugando, ¿no? Es decir, ¿quién despliega? Alguien acusa a alguien de desplegar, pero realmente son actos, una cadena de actos del tipo. Es decir, quien acusa de desplegar a su vez despliega misiles también. Entonces, oiga, vamos a ver, dejen de tomarnos el pelo a la ciudadanía. Yo creo que era algo fundamental. Y la neutralidad era algo que se agradecía muchísimo. Es decir, cierta ecuanimidad en los análisis era muy importante, ¿no? Porque los movimientos pacifistas en toda Europa, en su gran mayoría, cuando había algo contra la NATO, rodeando las bases estadounidenses en el Reino Unido, ¿verdad? Ahí estaban financiando la Unión Soviética y los agentes infiltrados de la Unión Soviética y aliados, ¿no? Lo mismo que hace el bloque occidental y la NATO y aliados con Estados Unidos, interviniendo donde haga falta, infiltrándose en cualquier ambiente y agitando las aguas y provocando crisis internas en países no afectos a la causa de la NATO y sus aliados. Efectivamente, hay dos películas británicas, para más señas, que tienen que ver con esta situación de infiltración respecto de Occidente. Voy a plantear las dos y tú empiezas por la que consideres más cercana y luego la otra. Una es Octopussy, la película de James Bond, en la que hay un general, Orlov, que trata de establecer la idea de meter en el ámbito de la OTAN una bomba que aparezca como un accidente, estallarla y que evidentemente esos movimientos pacifistas sean los que obliguen a la NATO a desarmarse y luego aparezca la Unión Soviética como liberador de Europa Occidental. Algo parecido con el 4 Protocolo, protagonizada por Pierce Brosnan, que luego sería el señor James Bond. Este caso basado en una novela. Tenemos el caso también de esta situación en la que un agente, a través de Kim Philby, desde la Unión Soviética, tratan de meter en el ámbito británico con los instrumentos para construir una bomba atómica en el Reino Unido, al lado de una base en donde va a producirse una manifestación masiva
y que estalle al lado en esa casa y que no se sepa cuál ha sido la explosión para culpar a los Estados Unidos y hacer que salgan del Reino Unido y así después los soviéticos invadir el Reino Unido y ocupar Europa Occidental. Son dos películas que tratan ese tema. Si te parece, y perdón por la interrupción, por gestionar el tiempo, que nos vamos acercando ya casi el final de la conexión, y quiero responder a tu llamamiento, a las preguntas que me has planteado sobre estas películas. Mira, Octopus me cae especialmente mal, por varias razones. No soy nada amigo de las adaptaciones de las novelas de Fleming al cine, no se parecen nada, son mucho mejores las novelas de Ian Fleming que cualquier película de Bond, aunque esté protagonizada por el Bond icónico, por el indiscutible Sean Connery. No están logradas, están vaciadas, no carecen de cualquier similitud con el Fleming con la gente de inteligencia, ¿no? Y bueno, pues esta película se parece, o sea, es tan distante a las novelas como cualquier otra, pero especialmente ridícula por varios motivos. Primero, Roger Moore, que me cae especialmente bien y que fue un Bond bastante pasable hasta esta película, que tiene unos golpes autoparódicos absolutamente innecesarios y muy ridículos, como por ejemplo dando gritos selváticos de Tarzán, etcétera, y cosas. Él mismo está ya muy mayor para ser muy avejentado para representar a un apolíneo agente como James Bond, y no me gusta especialmente. Es una adaptación de especialmente fallida y desafortunada, ¿no? Pero recaudó muchísimo, que vamos a hacer, ¿no? El público ya dio su dictamen, pasó por taquilla. Y luego el cuarto protocolo está en las antípodas. Es una figura de un director británico escocés que me encanta, John Mackenzie, a quien descubrí con una película también con el mismo protagonista que el cuarto protocolo, que es cónsul honorario, Michael Caine, ¿no? Un paisano y un actor maravilloso, ¿no? Magnífico, da igual que haga comedia, drama, cualquier fenómeno. Y una persona elocuente, simpática, me cae muy bien, lo mismo que me cae muy bien Roger Moore, ¿no? Pero esta película especialmente retrata muy bien, es una novela de Frederick Forsyth, muy bien adaptada. Mackenzie es un director con pulso, con brío, con escuela. Michael Caine está magnífico. Pierce Brosnan está magnífico ya en un reverso. Parece que es un James Bond malo, ¿no? Un agente político frío, ¿ya? Es un asesino, un agente del Estado, un asesino del Estado, un matador de los soviéticos, despiadado, ¿no? Que, bueno, como le da pasaporte al mundo a la guapísima Joanna Cassidy, ¿no? Su compañera, su agente de enlace, su compañera soviética, ¿no? En fin, es una película magnífica, muy bien adaptada, que retrata muy bien el momento y cómo las manifestaciones, por ejemplo, las escenas que antes yo aludía a las manifestaciones alentadas y financiadas por los partidos comunistas, por los servicios de inteligencia del bloque del Este, con los soviéticos al frente, es una ambientación magnífica, todo, acompaña todo en esa película. A mí me parece muy buena, y de hecho yo tengo lo veremos, por supuesto, ¿no? Una edición que venero. Me gusta muchísimo de estas películas que retratan muy bien, no falla nada, de la A a la Z está todo perfectamente igualado, los actores cumplen con su papel, los protagónicos, los secundarios, todo, hasta la banda sonora es perfecta, sutil, cumple, la fotografía maravillosa y no decepciona, ni en su planteamiento inicial, ni mucho menos en el colofón original. Es una digna adaptación literaria, todo lo contrario de Octopussy. Sí, ya lo siento por la parte que toca como fan de 007, que no consideres válido el material, sobre todo teniendo en cuenta de que evidentemente el material literario es superior. Eso habitualmente suele ser el tema habitual, suele ser que el libro siempre va a ser mejor, a pesar de que Alfred Hitchcock, otro ilustre británico, solía decir que cogía folletines del aeropuerto para que la novela fuera insignificante, siempre mala, y así en cualquier caso siempre su adaptación cinematográfica fuera mucho mejor que el libro. Pero esto
esto es siempre complicado y necesitas de un genio como Sir Alfred Hitchcock para la dirección para hacer algo parecido. Ciertamente hay una última película que creo que es interesante, como es El día después, de 1983 precisamente, y que muestra al público las consecuencias de una guerra nuclear, crudamente. Yo creo que eso funcionó, fue el efecto de la opinión pública, fue como una pandemia, fue impresionante, una pandemia positiva, en este caso de conciencia, de miedo guarda la viña, que decían mis mayores, todo el mundo, veteranos, noveles, todo, fue intergeneracional, el miedo se apoderó de todo, decía, oiga, es que puede haber después de un apocalipsis nuclear, que puede, pero ¿quién ha sobrevivido? Algunos científicos dicen que las cucarachas, que ya no sé, digo que podrían sobrevivir, ¿no? No lo sé, pero de luego a mí también me entró ese pavor, que lo viví muy a flor de piel, una película con un elenco, yo recuerdo además con simpatía una historia de Jason Roberts, me gustaba mucho y participa en esta producción, ¿no? Me gustaba mucho su tono de voz, su presencia, estas personas, cada uno tenemos unas filias y unas fobias cinematográficas, ¿no? Pues este actor me gusta muchísimo y tiene una participación muy destacada en la película, ¿no? Y a mí me marcó, me impactó. En el año 1983, 1984, yo tenía prácticamente 14 años, ¿no? Y yo fue muy importante, completó mi formación, mi conciencia social como ciudadano. Yo no voy a apoyar nada que produzca esto me produce un favor, me llena de miedo y me llena de prevención hacia cualquier opción, propuesta política o cualquier discurso que nos conduzca a esta barbarie, a la destrucción de un planeta que no nos pertenece de cualquier parte. Y que en efecto, como aventurabas antes, en 1985 se fue el encuentro en Reykjavik y luego en 1986-87 se fueron desarrollando otra serie de cumbres, ya sea en Reykjavik, ya sea en Helsinki, ya sea en Viena, que solían ser los lugares más o menos neutrales para los encuentros de las potencias, y que evidentemente en el segundo mandato del señor Reagan se estableció ya una suerte de encuentros, de acuerdos de desarme, pero que el desafío intelectual estaría en... Fue porque pudo llegar Glasnost, Perestroika, Gorbachev, o porque el primer mandato de Reagan, acompañado de Margaret Thatcher, acompañado del Papa Juan Pablo II, fueron durísimos contra el comunismo y este se arrugó y fue llevado a la tabla de negociaciones. Yo creo que el comunismo estaba muerto al llegar, es decir, desde el momento que se llega a la libertad, es algo que sufrirá su propio suicidio y su propio efecto mariposa, su propia autoaniquilación. Esto es crónica de una muerte anunciada. Entonces, volviendo otra vez a aquella frase del doctor Tino Galván, el socialismo democrático no es. Entendido como que no puede anular al individuo y la comunidad no puede tampoco anular las libertades individuales. No puede, tiene que haber ese binomio, por eso es la socialdemocracia, es un perfecto equilibrio desde mi punto de vista, por el socialismo liberal frente al socialismo autoritario, ¿no? Liberal de libertad, ¿no? De limitación de la libertad frente al libertinaje, es decir, de respeto a la ley, del patriotismo constitucional, de la responsabilidad, es decir, el individuo se entrega a la comunidad en la medida en que la comunidad debe respetar los derechos fundamentales del individuo, ese equilibrio, ¿no? La gran aportación de la posguerra mundial, ¿no? Ese equilibrio era espléndido entre la democracia cristiana por parte de la derecha y la socialdemocracia por parte de la izquierda, ¿no? Cuando todo eso es el vendaval neoliberal por parte de la derecha y la persistencia en el error por parte del comunismo más fanático, más enrocado en ciertas posiciones y que prefiere luego devenir en nacionalismos y en apoyos a movimientos liberticidas y enemigos de todos los valores con mayúsculas de la cultura occidental, una cultura occidental dispuesta a abrazar, ¿por qué no?, todo lo que pueda venir de Oriente siempre y cuando no amenace su existencia, ¿no? No hay que imponer absolutamente nada, sino el orden lógico de las cosas a través de la negociación, de la no claudicación ante la Declaración de Derechos Universal de los Derechos Humanos, y que no respete eso, pues, ha de estar fuera de la propia sociedad, ha de estar fuera de los márgenes de la convivencia, ¿no? Pero por desgracia tenemos ahora un debate muy importante
Yo creo que es un debate pendiente, es qué hacer con estos liberticidas, estos que apoyaban a la Unión Soviética en su momento, después se vuelven nacionalistas, después apoyan el terrorismo islamista con tal de hacerle daño al occidente donde se han criado, ¿no? Esto es algo importante y yo creo que es un titular que siempre ha estado ahí entre bastidores, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que ser tolerantes con los intolerantes? ¿No? Yo creo que es un error ser tolerantes con los intolerantes. No puede ser. Y que la ausencia de armas no produce paz, porque precisamente en esos años hubo el embargo de armas a Sudáfrica y Sudáfrica dijo, ¿qué? Me las hago yo. Ya me hago ya las armas, no hay ningún problema. O el hecho de que unos años después, en 1994, se produjera una masacre, un genocidio en Ruanda, 1 millón de muertos en 3 meses, a machetazo limpio. Por tanto, cuando se tiene voluntad de matar... Exactamente. Es muy importante la pulsión, así es decir, oiga, déjese usted de sus demagogias, de sus historias, déjese ya del victimismo, de la milonga asiática, africana y tal. Nadie es mejor en términos del campeonato del mundo por ser el mayor criminal de la historia. Ya tenemos las estadísticas, que son suficientemente vergonzosas y que nos tienen que mover a la reflexión constante ya a que no lo olvidemos jamás, los crímenes de esa humanidad, ¿no? No hay que utilizarlos tampoco como arma ideológica arrojadiza, ¿no? Que si Mao mató más que Stalin, que si en proporción el rey Leopoldo en el Congo fue peor, o cualquier dictador africano, cualquier genocida procedente de los Gemeres Rojos, de la campaña de los Gemeres Rojos. Esto es algo siniestro, ¿no? Hay que salir de esa espiral. Y yo creo que hay que ofrecer otra perspectiva y volver a bucear en esos años 70 y 80 de ese binomio tensión-distensión y bueno, esas falsas y fallidas revolución islámica. Y también si es islámico no puede ser revolucionario porque el Islam es tradición y la tradición no apoya ese tipo de movimientos de convulsión, de remover los cimientos de una concepción del mundo, ¿no? Por lo tanto, hablamos de una tradición, la tradición islámica, y por lo tanto, la revolución islámica es una contradicción de los persas. Eso no puede ser. Digamos que es la versión autóctona de los persas, ¿no? Que han sido imperio y que ahora quieren imponer su ley dentro de lo que es la visión del Islam, ¿no? Darle preeminencia a la Shia frente a la visión sunnita, ¿no? Entonces, pues es importantísimo contextualizar adecuadamente y ver que también tiene voluntad de imperio. Irán, que ha sido imperio, quiere volver, ¿no? Es decir, ya no es la Persia de antaño, pero tiene voluntad de ser un imperio que bueno, junta a los desvalidos, a los ignorantes, a los resentidos sociales, a un montón de gente que acaba en las filas del fanatismo religioso y del odio antioccidental. Del mismo modo que muchos juegan ahora a un odio racial vergonzoso en Occidente, ¿no? En forma de una agresión verbal y una minusvaloración a los inmigrantes simplemente porque no son blancos ni proceden de la blanca Europa o de la bien pensante Estados Unidos o bien pensante Canadá, ¿no? Esto es lo que hay que superar y esperemos que las generaciones venideras estudien, profundicen en esas raíces, como por ejemplo el conflicto de Afganistán, que me parece muy, muy importante profundizar, que la Unión Soviética curiosamente le tendió la mano a los Estados Unidos para crear una monarquía constitucional al estilo tradicional europeo y traer al nonagenario rey exiliado afgano, eso exilió en Italia, ¿no? Y Estados Unidos escupió en la mano de la Unión Soviética, del ministro de Exteriores de Irán, Andrei Gromyko, y prefirió invertir en talibanes. No. Se habían levantado más anticomunistas que de costumbre y rechazaron una propuesta más que razonable de la URSS para, bueno, que no entraran los talibanes. Nos retiramos, hemos perdido, el honor, la vergüenza, todo ha quedado bañado en sangre de Afganistán, pero vamos a tratar de evitar un baño de sangre y unas consecuencias peores con un gobierno antioccidental, es decir,
la lógica de la URSS era muy razonable. Usted, por muy comunista, muy rojo que yo sea, usted puede dialogar, tenemos en el fondo los mismos valores. Usted no podrá dialogar con los talibanes. Pero bueno, esto ya se ve claramente, incluso la cinematografía de los años 80, que me sigue haciendo gracia, por ejemplo, como se dice Rambo 3, ¿no? Con una cronología errónea. No hay Rambo 3, sería Rambo 2 en este caso. Porque la primera es First Blood, la segunda se llama Rambo, pues la tercera sería Rambo 2, ¿no? Lo llaman Rambo 3, ¿no? Entonces pues tenemos a John Rambo, muy amigo de los talibanes, ¿no? Que son los paladines de la libertad hoy en día de Estados Unidos. Y bueno, estos talibanes que se financiaban con el imperio de la droga y conculcando las libertades, las ajenas sobre todo, pero se financiaban con el dinero de los tipos de beneficios que obtenían de la venta de droga. Efectivamente sería largo hablar de droga, porque eso nos llevaría al triángulo de oro, Reino Unido, India, China y las guerras del opio, y sería largo y prolijo y sería absolutamente increíble, seguro. Pero evidentemente... Y no es mi intención, pido las debidas disculpas. No, evidentemente... Bueno, es una muy animada, es muy sugerente. Sí, yo creo que en cualquier momento que tú lo estimes oportuno, pues podemos dialogar, podemos sacar a colación a aquello que pueda atraer la atención de la audiencia, que sea sugestivo, que sea interesante, y por encima de todo que para eso es tu canal, estimes oportuno y procedente. Sí. Juan Carlos, yo sintiendo mucho, debo tomar un té para debo ausentarme, debo cumplir el horario. Sí, efectivamente. De Corta Mayor me empujan por ir cerrando, a tener que retirar de la emisión. Sí, por ir cerrando, básicamente. Darte las gracias y escuchar lo que tengas que decir en última instancia. Sí, en última instancia, evidentemente, si alguien quiere en comentarios que ponga lo de eso de la guerra del opio y todo esto, si alguien lo quiere, podemos luego ir manejando si la gente lo demanda o no. Evidentemente tengo un vídeo sobre Acorralado, la primera película con Sylvester Stallone sobre el personaje de John Rambo, y que evidentemente recomiendo a la gente ver la tesis doctoral del amigo Mariano de Miguel sobre el primer califato, sobre los talibán, 1996, el año 2001, que tiene a través de esa tesis el doctorado en historia contemporánea y tiene 35 conversatorios en este canal, con lo cual es un amigo bastante bueno, de verdad, como tú, querido amigo Eduard Martín, evidentemente, y que evidentemente muchísimas gracias, Juan Carlos, tú también eres un muy buen amigo mío, muy querido amigo. Pues te mando un abrazo y un saludo muy caluroso, muy afectuoso a nuestros espectadores pacientes y doctos, ciudadanos del mundo que nos acompañan virtualmente y que espero que dejen sus comentarios como señal de regalo para seguir mejorando como personas, comentarios críticos, comentarios que siempre son más que bienvenidos, y agradezco de corazón la invitación a tu canal, siempre que esté disponible y que mi agenda lo permita, porque es todo un honor poder participar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a los que hayan llegado hasta aquí, encantados, y volveremos.